Hola, ¿qué tal amigos de Opción Juvenil? Sean bienvenidos a otro programa muy especial porque como ven no me encuentro en la locación adecuada, no me encuentro en la locación de siempre, sino que me encuentro en mi humilde morada porque vine a entrevistar a una persona muy interesante. Pero bueno, yo quiero que se presente ella, así que por favor le voy a ceder la palabra. Hola a todos nuestros amigos de Opción. Yo soy Patricia Gómez y soy mamá del conductor. Así es, pues miren, por eso estamos grabando en una locación muy diferente, pues en mi casa, porque me vine a entrevistar a mi mamá, sobre todo para contar unas pequeñas anécdotas y cómo el tema de hoy va a ser cómo manejar tu vida en el trabajo, con tu vida social, con tu familia y todo eso, porque pues la verdad mi mamá es una persona muy trabajadora y es algo que siempre, ella siempre tiene tiempo para todo, así que nos comparta unos tips y sobre todo por eso la traje a hoy a un podcast. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, en todas aparecemos como opción.mx. Así que primero, mamá, yo quiero que se presente un poquito, cuántos años tiene, qué estudió, en dónde estudió. Ok, pues tengo 44 años. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ENEP Aragón, hace ya bastantes años. Estudié la carrera de licenciada en Derecho y pues empecé a trabajar desde antes de terminar la carrera. Cuando recién cumplí los 18 años, empecé a trabajar y al mismo tiempo seguí estudiando para poder solventar los gastos de mi escuela. Mis papás siempre me ayudaron y siempre me apoyaron, por supuesto, pero a veces hacía falta ayudar un poquito. Bueno, pues sí, como ven, es una persona muy trabajadora, así como yo, que yo ando trabajando aquí en Opción. Pero pues yo quisiera preguntarte cuál fue tu primer empleo, así formal, en el cual ya recibías un sueldo, tal cual ya tenías un jefe, que tenías que Sí. seguir instrucciones. ¿Cuál fue ese primer trabajo? Fue mi primer trabajo en una Afore, se llamaba Afore Previnter. Eh, ese trabajo, en aquellos años, cuando yo todavía estaba estudiando, fue el boom de las Afores, cuando se creó estos fondos de ahorro y todos los trabajadores en aquel momento teníamos que elegir una Afore que manejara nuestro fondo del retiro. Entonces, pues hubo muchas contrataciones en aquel momento eh, y a mí me tocó trabajar en una. Así empecé, trabajando mediodía en una Afore llamada Previnter. Bueno, como ven, es una Afore, la verdad yo no sabía de su existencia hasta ahorita, pero pues explícanos un poquito para toda la gente que nuestra audiencia ahorita es una audiencia muy joven como yo de 17 a 25 años, Uh-huh. ¿qué es una Afore? Bueno, pues es una administradora de fondos de retiro. ¿Qué son los fondos de retiro? Todos los trabajadores, todos los trabajadores, ya sea del sector público o del sector privado, a lo largo de nuestra vida laboral vamos ahorrando para cuando nos retiremos, cuando tengamos 65 años y que ya estemos en posibilidad de retirarnos, tengamos algo con lo que podamos sobrevivir, porque bueno, pues como saben, ya cuando llegamos a esa etapa de adultos mayores, pues ya es muy difícil que podamos seguir trabajando o que podamos conseguir empleo a esa edad. Entonces tenemos que prever durante toda nuestra vida laboral el tener ese ahorro para poder sobrevivir ya cuando nos retiremos. Y esos son, pues, hay estas administradoras que justo tú eliges, tú tienes la opción de elegir, hay muchas opciones, y son las que te manejan ese dinero que tú a lo largo de toda tu vida laboral vas ahorrando y que al final, cuando ya cumplas los requisitos de la ley, puedes cobrar. Ok, y me imagino que este trabajo lo tenías cuando estabas estudiando todavía, ¿verdad? Sí, claro, estaba yo, pues tenía yo creo que como 18 más o menos. A más o menos mi edad, o Sí. sea, y yo igual ya empecé a trabajar y sobre Ujú. todo yo quiero saber cómo era tu dinámica, por ejemplo, mi dinámica es voy a la escuela y llegando de la escuela, pues me voy al trabajo
y generalmente grabo cápsulas, a veces los miércoles me toca el programa de La Voz del Barrio, por cierto no se lo pierdan, y pues generalmente es mediodía y mediodía, es como que soy dos personas a la vez, soy Sergio estudioso y soy Sergio trabajador. Sí, Entonces, yo quiero saber cómo era un poquito tu dinámica, tu sí. rutina en aquellos tiempos. Pues era muy pesada, era difícil, pero bueno, cuando uno tiene juventud tiene mucha energía. Yo, al revés que tú, yo primero me iba a trabajar, porque inicialmente entré a la escuela en el horario de la tarde, entonces, a la universidad me refiero. Entonces yo me iba a trabajar en las mañanas, salía del trabajo y me iba a la escuela. Y entonces mis horarios eran más o menos, salía de mi casa como a las 7 de la mañana, para llegar al trabajo a las 9 de la mañana, salía del trabajo a las 3 de la tarde y me iba directo de la oficina, del trabajo, a la escuela, porque más o menos hacía una hora, porque todos mis traslados eran en transporte público y en metro. Entonces más o menos hacía como una hora, llegaba a la escuela a las 4 empezaban mis clases y salía a las 10 de la noche. Iba regresando a la casa de tus abuelitos, a la casa de mis papás, como a las 10 de la noche más o menos. No, como a las 11 porque yo salía de la escuela a las 10 y así todos los días. Pero cuando estaba ya más o menos a la mitad de la carrera, tuve que hacer un cambio de horario porque era muy complicado y por el trabajo decidí cambiarme a la escuela en el turno matutino. Entonces ahora entraba todos los días a las 7 de la mañana a la escuela. Entonces tenía que salir de mi casa a las 6, levantarme a las 5. Y en la escuela mis clases eran de 7 a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde salía de la escuela, regularmente me compraba algo de comer en los puestecitos que hay siempre afuera de las universidades, comía algo rápido y me iba al trabajo. Y del trabajo salía a las 10 de la noche, llegaba a casa a las 11, entonces solo giré los horarios, pero así durante 4 años. Al final de la carrera, el último año que fue para mí el más pesado, la verdad es que ya no, pues era una rutina difícil y ya no estaba como al 100% en la escuela. Empecé a bajar un poco y dije, no, voy a tomar una decisión. Entonces dejé de trabajar por ese año para poder dedicarme completamente a la escuela y hacerlo bien. Bueno, pues sí, eran tiempos difíciles como lo que estoy viviendo yo ahorita. Lo mío siento que es un poquito menos pesado, ya que pues yo tengo la facilidad de que puedo trabajar igual pues en mi casa, ¿no? Con mi computadora. Generalmente yo hago lo que hago en Opción, porque ya llevo un ratito aquí en Opción antes de aparecer en las cámaras. Lo que yo hago es la edición de videos, todas las cápsulas o algunas, entre los muchachos que somos Misael, Chucho y yo, pues somos los editores, los que editamos. Y después me dijeron, no, pues me aventaron ahí al ruedo con Opción Juvenil y ahorita estoy a cargo igual de La Voz del Barrio. Entonces yo empecé haciendo eso, entonces yo generalmente lo que hago es me despierto, me paro muy, muy, muy temprano porque mi escuela se queda un poquito retirado, llego a las 7 y tomo mis clases normales, y salgo como a las 3 y de aquí me vengo al trabajo y ya ese trabajo cuando acabe, generalmente cuando hay programas salgo un poquito tarde, llego, termino de hacer una edición de videos o algo así, hago tarea cuando tengo tarea y después me voy a dormir. A mí la verdad se me dificulta un poquito acomodarme mis tiempos, sobre todo porque pues a veces ya llego muy cansado aquí a la casa y a veces tengo que realizar tarea. Y entonces me da una flojera como no tienes idea y pues tú comentabas que llegabas a las 11 de la noche, casi diario, cuando ibas en la escuela en la tarde. Yo quiero preguntarte cómo encontrabas esos tiempos para hacer la tarea y sobre todo para no descuidar los estudios. Pues sí, justo me costaba mucho trabajo, por eso te comentaba que el último año tuve que tomar una decisión porque no me daba mucho tiempo para hacer tarea o para estudiar. Pero generalmente, pues los primeros 4 años buscaba la manera de hacer tarea un poquito mientras estaba en el trabajo o incluso cuando llegaba a la casa, aunque fuera tarde, me desvelaba un poco más para poder cumplir con mis tareas. Te voy a contar, la época más difícil era cuando teníamos los exámenes. Entonces, porque aparte de las tareas había que estudiar, entregar Las... trabajos finales o cosas por el estilo. Y entonces había noches completitititas que no dormía.
y al otro día así me tenía que ir a la escuela y entonces te voy a contar una experiencia muy chistosa que me pasó. Pues yo tomaba un microbús para poder llegar al metro que me llevaba directo o a la estación más cercana que me quedaba de la escuela. Y esa noche no había dormido nada porque tenía examen. Pues el micro iba lleno de gente. No alcancé asiento, entonces iba parada. Pero como iba lleno, pues iba parada pegadita junto con otras personas. Y entonces el sueño me ganó, me quedé dormida parada. No, pues sí, la verdad, eso quiere decir que sí era un poquito pesada la rutina, y es que sobre todo esto, yo recuerdo que de chiquito decía, no, es que ya quiero ser grande para poder trabajar, para poder tener dinero, para yo poder comprarme mis cosas, y ahorita que ya la estoy viendo, de verdad, y sobre todo que estoy trabajando y estudiando a la vez, la verdad sí es algo pesado. Yo la verdad decía, nah, yo obviamente como todo adolescente nos queremos comer el mundo de un bocado, o pensamos que no nos va a hacer nada, no, yo puedo eso y más, y que quién sabe qué, y la verdad a veces sí es como de, sí está pesado, pero sobre todo es eso, meterle coraje. Yo igual no he descuidado los estudios porque siempre he pensado que primero son los estudios, ya que es mi formación académica, lo que me voy a dedicar, lo que me va a dar un trabajo después. Y si los descuido, pues va a empezar a decaer mi nivel académico, voy a empezar a salir mal, me voy a ir a extraordinarias. De por sí la semana de exámenes es difícil, la afamada semana de evaluaciones, donde todos los tienes que entregar los trabajos finales, ver las tareas y sobre todo para que te pongan una buena calificación. Sí, sí es un poquito difícil ya que no te puedes concentrar al 100% de la escuela porque bueno, tenías y yo tengo ese compromiso de también el trabajo, ¿no? Es un compromiso que al final nosotros decidimos y sobre todo es eso. Yo creo que es más que nada encontrar tiempos. Y sobre todo, ahora sí que es apegarse a la rutina, aunque a veces es muy aburrido, es apegarse a la rutina, es despertar, ir a la escuela, en la escuela, pues obviamente dedicarte a la escuela, salir, trabajo, llegar a la casa, terminar trabajo y estudiar. Es una rutina, lamentablemente así nos toca vivir a la mayoría de personas, pero pues también hay que agarrarle el cariño a la rutina y la verdad siempre lo que hagas hay que hacerlo pues, con motivación, con disciplina. Entonces, lo que cuesta trabajo se valora más y lo aprecias más. Entonces, trabajar y estudiar no lo tenemos que ver como un castigo, como lamentablemente nos tocó esa situación. No, al contrario. O sea, tenemos la capacidad y tenemos lo que se necesita para hacerlo y al final eso nos deja muchísimas cosas porque cuando ya terminas tu carrera, pues ya traes cierta experiencia, aunque a lo mejor no empiezas trabajando de lo que te vas a dedicar, porque yo fui promotora de Afores, fui recepcionista, fui asistente, fui muchas cosas antes de saber siquiera lo que era realmente mi carrera. Entonces, pero aún así me formé el hábito de trabajar, esa disciplina que desde muy chiquita empecé a tomar y esas cosas se te van quedando, entonces es bueno, te vas formando y trabajar y estudiar es muy padre Sí, también. pues obviamente te vas formando, vas desarrollando la disciplina que es muy importante, porque a veces algunas personas no, es que tienes que hacer las cosas motivadas, pero hay días que la motivación no llega, la motivación se queda dormida y pues es ahí cuando entra la disciplina y sobre todo el ser constante, el no aflojar el paso, el sobre todo estar ahí, pues ahora sí que es cosa de disciplina y qué mejor que nos hayamos y que nos estemos formando en mi caso, la disciplina desde esta edad, ¿no? Porque Sí. es una edad muy conflictiva, muchos cambios. Yo ya estoy saliendo, ya estoy saliendo de la adolescencia, entrando a la adultez. Pero pues sí, es una edad de muchos cambios. Diría, como dijo el señorito Goringo en ese podcast de Opción Juvenil que fuimos a dar en el rancho, ese señorito que creías que eras, no, pues entrando a la adolescencia ya no eres más. La verdad que sabias palabras. Desde aquí le mandamos un saludo a Goringo. Saludos, Cori. Y sobre todo es eso, que te formes el hábito. Y yo te quiero preguntar, ¿cambió un poquito la dinámica cuando yo nací? ¿O a qué edad me tuviste? Sobre Sí, todo es todo eso. ¿Cómo fue mi llegada a este mundo? sí, claro que cambió mi rutina. Sí, por supuesto, todas las mamás que nos están viendo saben de lo que hablo. Eh,
Sí, claro que sí. Y es complicado. Para una mujer, si para un hombre es complicado combinar tu vida personal con el trabajo, para una mujer me parece que es doblemente complicado. Em, Porque nosotras tenemos, eh, sí, por supuesto, está este derecho o este gusto por desarrollarnos profesionalmente, pero también nos implica mucho el estar lejos de nuestros hijos o de nuestra familia. En nuestro caso, pues tú sabes que a mí me tocó ser el sustento de nuestra casa y entonces desde que tú naciste yo tuve que trabajar y gracias a Dios la mayoría también de las mujeres que tenemos que trabajar y tenemos que dejar a nuestros hijitos en nuestra casa, tenemos el apoyo de la familia, que para mí ha sido fundamental, ha sido importantísimo, porque pues mi madre fue quien siempre me ayudó a cuidarte desde que estabas muy chiquito. Entonces yo podía irme a trabajar con cierta paz, con cierta tranquilidad, porque yo sabía que estabas en excelentes manos. Admiro y respeto mucho a las mamás que dejan a sus hijitos en guarderías o en algunos otros espacios cuando no tienen este tipo de apoyo de la familia, porque a veces están lejos o por diversas circunstancias. Y de verdad qué difícil, porque tú tienes que estar trabajando y concentrada en el trabajo, en los temas y todo, pero en la mente siempre tienes a tus hijos, a tu familia y entonces es difícil. En mi caso, pues tuve la fortuna de que mi mamá, como ya lo mencioné, siempre me ha ayudado y ella te vio desde que Sí, ya estabas me muy cuidó. bebecito. Entonces, pero aún así es una carga doble que tenemos las mujeres trabajadoras. Em, Hoy en día que ya pues el derecho de las mujeres y ha ido progresando, ha ido mejorando, también es difícil porque combinar el éxito profesional con tu vida familiar, con ser mamá, es complicado, no es imposible, pero sí tienes que sacrificar muchas veces muchas cosas, tiempo con tu familia, tiempo con tus hijos. Y es duro, pero bueno, a veces hay circunstancias en las que se tiene que hacer y pues buscar momentos como le hacemos tú y yo, Sí, aunque pues sea grabar podcast a las 10:30, 11 de la noche. digamos que este podcast iba a ser un poquito diferente, ya estaba agendado, pero pues tuvimos unos pequeños con unos pequeños problemitas ahí en mi escuela, ya que pues me estaban acusando de que no era yo, porque pues tuvieron ahí un pequeño error de dedo en mi edad, cosas que pasan, burocracia en su máxima expresión. Y bueno, pues sí, comentabas algo muy importante que me quedé, sobre todo cómo fue esa parte de siendo mujer y teniendo un hijo, seguir estudiando. Y aunque son temas sensibles, son temas duros, la verdad, es una realidad para muchas personas, ya que tú misma lo comentabas, las personas dejan encargadas a sus hijos en guarderías o con personas, con amas de casa o algo así. Nosotros, gracias a Dios, comentabas, tuvimos la facilidad de que mi abuelito me podía cuidar. Y sí, lo recuerdo muy bien, sobre todo recuerdo que la dinámica con mi mamá era verla los fines de semana y entre semana nada más era para que me llevara a la escuela. Yo recuerdo que me llevaba a la escuela y de ahí ya no la volví a ver en el día porque pues ella llegaba a las 12 11 de trabajar y pues yo a las 8 yo a las 8 ya estaba bien dormido porque sobre todo mi abuelita me inculcó eso, el hábito de quedarme dormido muy temprano. Eran las 7:30 y yo ya estaba acostado en mi cama, sobre todo porque pues me paraba temprano y la verdad, no, así que digamos que me gusta pararme temprano, no, pero pues gracias a eso me formó un hábito. Sobre todo mi abuelita fue la persona a la cual me encaminó a hacer esto de la escuela y era la persona que se ponía, ¿no? Y como dices, teníamos que buscar momentos para convivir mi mamá y yo. Recuerdo que los fines de semana nos íbamos al cine o salimos un poquito más, ya que pues no nos veíamos en toda la semana, no la veía más que para que me dejaran en la escuela y ya luego ya se iba a Sí. trabajar, yo regresaba a la escuela, mi abuelita igual iba por mí. Y pues sí, es una dinámica muy dura y yo te quisiera decir que les dieras un consejo a todas esas personas que son nuestro rango de edad, que están planeando en tener hijos y quieren trabajar, ¿qué consejos? O sea, por ejemplo, si tú te vieras a ti de cuando yo nací, ¿qué consejos les darías a esa persona? Ay, qué difícil. Dar un consejo a otras personas es muy complicado, ¿verdad? Sí. Pero no, yo más bien creo que te tienes que adecuar a tus circunstancias. Tienes que
echarle ganas en lo que te toca. Como comentaba hace rato, a ti, a mí nos tocó pues estar en esta situación y tú y yo nos adecuamos y fuimos adaptándonos y buscando momentos y no perdiendo comunicación, porque tú te acordarás que aunque yo solamente te veía cuando te iba a dejar a la escuela, te llamaba cuando salías, Sí, te llamaba para ver si ya habías comido, te llamaba para que hicieras la tarea, te llamaba para que te bañaras, te llamaba sí. para que te acostaras a dormir, te llamaba para todo. Era una mamá a distancia, No ausente, pero no ausente pero es no la ausente. palabra. Eso trataba, eso trataba. Y te voy a contar algo que a lo mejor tú no sabes, pero recordarás que yo creo que estabas en la primaria, yo creo que estarías cursando el quinto o sexto grado, quinto grado de primaria me parece. Y yo estaba en ese momento trabajando en una dependencia de gobierno muy absorbente, con un jefe maravilloso que tuve, al que quiero y respeto mucho, pero que siempre fue muy demandante, porque las características del trabajo así lo requerían. Entonces yo iba a dejarte a la escuela y luego me iba a trabajar y salía todos los días de lunes a viernes al principio, después de las 12 una de la madrugada. Y al otro día irte a dejar a la escuela y la misma dinámica por varios años. Después, por las circunstancias del trabajo, tenía que ir también los sábados. Entonces ya no te veía de lunes a viernes y tampoco los sábados. Y después me empezaron a citar uno que otro domingo. Entonces la situación se complicó tanto para mí, porque ya era muy pesado, no por el trabajo en sí, porque me gustaba mucho mi trabajo, y me sentía muy desarrollada profesionalmente, muy contenta, pero ya no te veía. Y entonces, después de algunos años así, lo que me hizo tomar la decisión de salirme de ese trabajo y volver a empezar en otro fue una llamada tuya. Un día, por la tarde, tú me llamaste y me dijiste, oye mamá, ¿cuándo te voy a ver? Y entonces, en ese momento, yo caí en la cuenta de que estaba perdiendo el equilibrio, justo el equilibrio que debemos tener para saber mediar entre tu trabajo y tu vida personal, con tu familia o tus hobbies o lo que... Porque la vida no solamente es trabajar, claro que es muy importante, claro que tenemos que ser responsables, claro que tenemos que ser profesionales, pero no es la vida. Entonces fue cuando tú me hiciste entender que no estaba equilibrando mi vida y que tenía que tomar una decisión. Y entonces me salí de ese trabajo para buscar otro donde trabajara de lunes a viernes en horarios más o menos normales y poder estar contigo. No, pues la verdad se me hizo un pequeño nudo en la garganta, sobre todo porque son cosas que a lo mejor porque era muy chiquito, o sobre todo porque pues a veces pues somos niños, ¿no? Nuestra mente está en otra cosa, pero pues que yo me diera cuenta si era como de, pero bueno, lo bueno es que tomaste esa decisión y sobre todo es de encontrar el equilibrio, porque Justo. no debes de desequilibrar tu vida y sobre todo debes encontrar el tiempo para todo. Y si ves que algo que está consumiendo mucho el tiempo, porque al final la vida son momentos que nunca vuelven, dicen, una fortuna nunca comprará un segundo de tiempo y hay que aprovecharlo sobre todo y porque yo pues crecía cada vez más, ¿no? Y te imaginas si hubiera seguido en ese trabajo, hubiera llegado un momento en el que, no, pues ya soy adulto, hola, no, pues, yo te dejé así chiquito, ¿dónde estás, no? Pues Sí, obviamente es una dinámica muy, muy, muy diferente y sobre todo sí, porque a veces, así vivimos, ¿no? Y como dices, hay que formarnos disciplina, pero pues también hay que encontrar ese equilibrio en nuestra vida para poder compartir, los momentos, pero sobre todo no descuidar las responsabilidades, porque claro. una vez una persona que amo mucho y que siento que él también me quiere mucho, me dijo que con las responsabilidades vienen los derechos. Y entonces, por ejemplo, tú al tener estar estudiando y trabajando, tienes pues la responsabilidad de la escuela y vas a tener el derecho de tener una carrera, sobre todo vas a ganar este poder de tener una carrera, titularte, empezar a trabajar un poquito. Sí, quien me enseñó a ser profesional, a ser cumplida, a ser responsable, fue tu tía Olivia, Olivia Macel, que ha sido
una guía no solo para mí, para muchos de los integrantes de la familia, a quien amamos, a quien le mandamos besos. Y que es bien importante también identificar eso, ¿no? Que en la vida te vas a encontrar, y esto se lo digo a todos los jóvenes que nos están viendo, en la vida se van a encontrar personas que los aman, o sea, no se van a encontrar, tienen personas que los aman y que escuchen los consejos, que aprovechen las oportunidades o la guía que ellos les ofrecen, porque de verdad no saben lo valioso y lo importante que es. Tú tienes personas así cerca de ti y estoy feliz de que Sí. así sea. Y de verdad eso es bien importante y eso es algo también a resaltar, ¿no? Sí, pues sí, es algo a resaltar y como estaba comentando, pues sí, al final llegan personas las cuales te enseñan, o sea, te dan una enseñanza que a lo mejor tú no lo tomas tan en cuenta, pero pues después con el tiempo reflexionando, hablando con la almohada, como le decimos, dices, no, pues es que tiene mucha razón, ¿no? Como lo estaba diciendo esa persona que me quiere mucho, me dijo, recuerda que con esas responsabilidades vienen los derechos y pues, tú ganas cosas, ¿no? Y me dice, tú ahorita estás haciendo un gran esfuerzo y sobre todo tú exígete el 200 porque pues yo tengo la responsabilidad también de manejar una de las cuentas de TikTok de opción y sobre todo me piden contenido. Y me decía, si nosotros te pedimos 4 TikToks al día, tú haz 6, tú haz 8. O sea, no te da, y sobre todo no para que nosotros digamos, es que es bien cumplido, porque al final, con que tú hagas 4 estás cumpliendo con otros. Pero haz más, sobre todo para que tú quedes satisfecho, porque tú sabes que puedes dar más. Sobre todo son personas que te motivan y Claro. que te enseñan poquito a poquito dónde va el camino, sobre todo para llegar siempre a ser una mejor persona. Como yo siempre digo, todo aprendizaje, no hay errores, siempre es aprendizaje, véanlo como una enseñanza, cuando vean, es que no estoy pasando por buenos tiempos, no pregúntense qué estoy haciendo mal, sino qué enseñanza me está dejando, qué enseñanza, por qué la vida me está enseñando esto, y sobre todo es, pero así que, aunque no lo crean, yo sí creo mucho en eso de que los tiempos pasan, las cosas que pasan por algo, y sobre todo las personas llegan cuando más las necesitas, entonces sí valoren mucho eso, y sobre todo los consejos tómenlos, y no los echen en saco roto, y tampoco que les entre por un oído y les salga por el otro, sino tómelos bien y aprecienlos sobre todo para que encuentren ese camino. Ya como últimos comentarios y cerrando, ¿cómo fue la dinámica cuando tuviste tu primer empleo y yo ya estaba, por ejemplo, en una etapa de cambios como fue la secundaria? Porque pues yo recuerdo, ahí ya estaba un poquito más cuerdo, que pues, sí seguía siendo un poquito la misma dinámica, sigue siendo un poquito la misma dinámica, aunque ahorita ya te veo más, ya tengo la facilidad de yo moverme y a veces te digo, no, pues vámonos al cine, ¿no? Me da mucho eso de vámonos al cine en la noche, ella y yo, o ponernos a ver una película, porque pues ya no soy un niño, ya no me duermo tan temprano, y entonces ya podemos tener un poquito más esa convivencia, pero en esas épocas de cambio, ¿cómo era la convivencia conmigo y sobre todo esa balanza de la que tanto hablamos de balancear tu trabajo, tu escuela, bueno, en este caso tu trabajo y tu vida? Sí, pues también cada etapa es distinta para las mamás que trabajamos y tenemos hijitos. Es distinto cuando están chiquitos, cuando los llevamos al kinder o cuando los llevamos a la primaria, que cuando ya entran a la etapa de la adolescencia, cuando ya están en la secundaria o ahora como contigo que estás en la prepa. Todas las etapas han sido distintas y sí, pues en cada una de ellas teníamos que adecuarnos. Yo trataba de estar al pendiente siempre y, y pues en comunicación permanente con mi mamá. Sí. Pero sí, sí era distinto. Yo trataba, por ejemplo, de adecuarme a tus actividades, porque ya en la secundaria empezabas no solo con las clases, sino que tenías clases adicionales de una cosa o de otra, o te gustaba hacer deporte, o te gustaba la música, o todas las etapas por las que pasaste, pues Sí. nosotros teníamos que adecuarnos y combinar eso después de la experiencia que yo te platiqué, pues fue que aprendí que aunque seguía teniendo trabajos con horarios prolongados, ya no era igual y aprendí que tenía que estar también pendiente de ti, pendiente de mí y pendiente de mi familia. Entonces, aprendes a tener un equilibrio y mientras tengas esa capacidad de poder ver todos los aspectos de tu vida, es mejor. Así Todo es. fluye mejor. Bueno, habla la voz, la experiencia y sobre todo es eso. Y mencionaste algo muy, muy importante que yo quiero que se queden ahí en casita y reflexionen
que también tienes que tener tiempo para ti mismo porque a veces te consume el trabajo, te consumen las responsabilidades y al final te descuidas tanto a ti mismo que a lo mejor te dejas de hasta de conocer a ti mismo si no solo piensas en despertar, comer, trabajo, dormir. Despertar, comer, trabajo, dormir. Entonces, no, también debes de darte de vez en cuando lo que viene siendo un lujito, o si no, simplemente consentirte a ti mismo, perdón, un poquito de cosas que me cuesta pronunciar, y como consentirte y sobre todo quererte a ti también y darte el tiempo que tú mereces, sobre todo porque estamos haciendo tanto sacrificio y sobre todo es eso. Así que bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias, Ama. Y como vieron el día de hoy, estamos en otro lugar diferente al estudio, el estudio de opción.mx. Y es porque vamos a empezar a meter un poquito más esta dinámica de salir a lo mejor a un parque, de salir a algún otro lugar, sobre todo para que vean ambientes diferentes y sobre todo para que tengamos más alcance y podamos entrevistar a más personas. En este caso, mi mamá pues no tiene la facilidad de ir al estudio y por eso este podcast lo grabamos a las 11:30 de la noche. Entonces, sobre todo para que ustedes tengan podcast con personas diferentes y sobre todo para que valoren, a veces nosotros no valoramos el esfuerzo que hacen nuestros papás y sobre todo es eso, o sea, un poquito de empatía. A lo mejor a esas edades pues eres un niño, eres un adolescente y son cambios, muchos cambios, pero pues ya cuando empiezas a crecer dices, Sí, sí, no se olviden, consideren a sus papás o a las personas que tienen la responsabilidad de ustedes. No se olviden que ustedes también tienen que poner su granito de arena, que para ellos también es difícil dejarlos, que para ellos también es difícil salir todos los días a ganarse la vida. Entonces, la familia, los padres, los hijos, todos los hermanos, somos un equipo y cada uno tenemos que hacer nuestra parte para que todo fluya. Entonces, no se olviden de agradecerles y de considerarlos portándose bien sí, para así que es. las cosas Pórtense estén bien, hagan bien. su tarea, duérmanse temprano, no vayan a loquear, no hagan cosas malas que parezcan buenas. Sobre todo es eso y sobre todo también a poner nuestro granito de arena. Y bueno, lamentablemente llegamos al final, ya tenemos que editar todavía esto. Bueno, tengo que editar todavía esto, entonces hoy yo creo que toca no dormir, nada, sí, lo edito rápido, soy muy bueno editando, no sé qué. Y bueno, sobre todo, síganos en nuestras redes sociales, que son las que van a aparecer en pantalla, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Recuerden ver nuestra programación semanal, como son los miércoles, La Voz del Barrio, los jueves de Corazón para la Mujer, los viernes Abogado Háblame Derecho y los sábados El Gordo y el Abuelo. Recuerden verlos, son programas muy, muy, muy interesantes. Yo que estoy ahí atrás generalmente, en La Voz del Barrio se parezco, pero yo que estoy atrás de los demás programas y es muy, muy, muy... Sobre todo a veces te quedas así y dices, me sirve mucho, ¿no? Aunque son programas muy que contrastan mucho, pero sobre todo hay que adquirir conocimiento de poco en poco. Bueno, esto fue Opción Juvenil. Muchas gracias, Ama. Recuerde que la quiero mucho. Te amo. Nos vemos la siguiente semana para un nuevo podcast y sobre todo recuerden también seguirnos por Spotify, que ahí también se suben los podcasts para cuando vas en el coche o traes tus audífonos en el transporte público puedas escucharnos también. Así que muchas gracias, Ama. Nos vemos en la siguiente.